En las elegantes calles de Polanco, donde los autos de lujo brillan bajo el sol mexicano y las mansiones se esconden tras altos muros de cantera, nadie hubiera imaginado que el destino estaba a punto de tejer una historia que desafiaría todas las reglas del clasismo y los prejuicios sociales. Una mujer acostumbrada a los salones de gala y las subastas de arte estaba a punto de encontrar algo que todo su dinero nunca pudo comprar: un amor verdadero y sin filtros. Ella había heredado un imperio farmacéutico valuado en millones de dólares. Había cenado con presidentes y filántropos y su nombre aparecía regularmente en las páginas de Sociedad. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, su corazón permanecía vacío, anhelando algo auténtico en un mundo donde cada sonrisa parecía calculada y cada palabra medida por el interés. La soledad la consumía en medio de la abundancia. Él, por otro lado, conocía el significado del esfuerzo diario. Sus manos callosas contaban la historia de años trabajando bajo el sol implacable, levantándose antes del amanecer para mantener a su familia. En su barrio de Tepito no había espacio para sueños imposibles, solo para la supervivencia dignificada y el trabajo honesto. Jamás imaginó que sus caminos se cruzarían con alguien de ese otro mundo, ese México que parecía existir en una dimensión paralela. Cuando sus miradas se encontraron por primera vez en circunstancias que nadie hubiera predicho, algo cambió en el aire. No fue un flechazo de telenovela, sino algo más profundo: el reconocimiento de dos almas que, a pesar de provenir de mundos completamente opuestos, compartían la misma sed de autenticidad y conexión real. Esta es la historia de Sofía Mendoza Vélez y Miguel Ángel Ramírez, dos personas separadas por un abismo económico, pero unidas por un amor que sacudiría los cimientos de ambos mundos. Una historia que demostraría que el corazón no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias. Sofía Mendoza Vélez había cumplido 42 años, rodeada de cientos de invitados en el salón de baile del Hotel San Regis de la Ciudad de México, pero se había sentido completamente sola. Entre los brindis con champán Dom Perignon y los regalos extravagantes, no hubo un solo momento de conexión genuina. Todos estaban allí por obligación, por networking, por mantener apariencias. Nadie realmente la conocía. Heredera del grupo farmacéutico Mendoza, uno de los conglomerados médicos más importantes de Latinoamérica, Sofía había pasado toda su vida cumpliendo expectativas. Se había casado con el hombre correcto a los 25 años, un matrimonio arreglado que terminó en divorcio 7 años después. Desde entonces, había dedicado su vida a dirigir las fundaciones de la familia y a aparentar que todo estaba bien. Miguel Ángel Ramírez, de 34 años, nunca había pisado un salón como ese. Su mundo era el mercado de Tepito, donde trabajaba desde los 14 años, ayudando a su padre en el puesto de herramientas y refacciones. Había estudiado electricidad en una escuela técnica, pagando sus propias colegiaturas con trabajos nocturnos. Para él, el éxito significaba poder darle a su madre un techo digno y comida en la mesa cada día. Sus vidas no tenían ningún punto de intersección en el mapa social de México. Sofía vivía en una mansión de 3 pisos en Lomas de Chapultepec, con personal de servicio y chofer privado. Miguel compartía un departamento de 2 habitaciones con su madre viuda y su hermana menor en una unidad habitacional de Tepito. Eran 2 Méxicos distintos conviviendo en la misma ciudad, pero el destino tiene formas curiosas de actuar. A veces, una situación de emergencia puede ser el inicio de algo extraordinario. A veces, cuando el universo decide que 2 personas deben conocerse, no hay muralla social lo suficientemente alta, ni diferencia económica lo suficientemente grande para impedirlo. Y eso fue exactamente lo que sucedió un martes cualquiera de octubre. Lo que comenzó como un encuentro fortuito durante una crisis inesperada se transformaría en una historia de amor que pondría a prueba las convicciones, los prejuicios y las estructuras sociales de todos los involucrados. Una historia que demostraría que el amor verdadero no se puede comprar, planificar ni controlar. Simplemente sucede, y cuando lo hace, puede cambiarlo todo. Todo comenzó cuando el sistema eléctrico de la mansión de Sofía
colapsó completamente durante una cena benéfica que ella organizaba para recaudar fondos para niños con cáncer. En medio de los discursos y la elegancia, las luces se apagaron de repente, sumiendo el lugar en la oscuridad total. Los invitados murmuraban incómodos mientras el personal corría desesperado buscando soluciones. El electricista habitual de la familia estaba fuera de la ciudad y la urgencia era extrema. Cientos de miles de pesos en comida se echarían a perder. Los invitados importantes estaban molestos y la reputación de Sofía como organizadora impecable estaba en juego. La administradora de la casa llamó frenéticamente a todos los electricistas de la zona, pero era viernes por la noche y nadie estaba disponible para una emergencia. Finalmente, alguien recomendó a Miguel Ángel. «Es del barrio, pero es el mejor electricista que conozco», dijo el jardinero. Sin opciones, Sofía autorizó que lo llamaran. 40 minutos después, Miguel llegó en su camioneta de trabajo destartalada, con su caja de herramientas y su overol manchado de grasa. El contraste con los invitados en smoking y vestidos de gala no podría haber sido más marcado. Los meseros lo miraron con desconfianza, el personal de seguridad lo revisó exhaustivamente y algunos invitados murmuraron comentarios clasistas sobre qué clase de profesionales contratan en esta casa. Miguel lo notó todo, pero mantuvo la cabeza en alto. Estaba acostumbrado a esas miradas, a ese desprecio silencioso que la gente de dinero suele tener hacia quienes trabajan con las manos. Sofía bajó personalmente al sótano para supervisar el trabajo, ansiosa por resolver el problema. Cuando vio a Miguel trabajando, quedó impresionada por su concentración y profesionalismo. No pedía ayuda innecesaria, no se quejaba, simplemente hacía su trabajo con una eficiencia admirable. Sus manos se movían con seguridad entre cables y circuitos. «¿Cuánto tiempo llevará?», preguntó ella con el tono autoritario que usaba habitualmente con el personal. Miguel levantó la vista y por primera vez sus ojos se encontraron. «Si me deja trabajar sin interrupciones, señora, 1 hora máximo», respondió él con respeto, pero sin servilismo. Había algo en su mirada que Sofía no había visto en mucho tiempo: dignidad genuina. Ella decidió quedarse observando, fascinada por la manera en que él diagnosticaba el problema. Miguel explicaba en voz alta lo que estaba haciendo, no porque ella le hubiera preguntado, sino porque era su costumbre cuando trabajaba. «El problema es que tienen un sistema sobrecargado, demasiados aparatos de alto consumo en circuitos que no fueron diseñados para ello», comentó mientras trabajaba. Sofía escuchaba atentamente, sorprendida de encontrarse genuinamente interesada. Le hizo preguntas técnicas y Miguel respondía con paciencia, sin usar tecnicismos innecesarios, pero sin subestimarla. Había una inteligencia práctica en él que resultaba refrescante comparada con la pomposidad intelectual de los empresarios con los que ella solía tratar. 50 minutos después, las luces volvieron a encenderse. Los invitados aplaudieron aliviados, ajenos al pequeño milagro que había ocurrido en el sótano. Miguel recogió sus herramientas y se preparó para irse. Cuando Sofía le preguntó cuánto cobraba, él mencionó una cantidad modesta. Ella le extendió un cheque por el triple, y aunque Miguel protestó inicialmente, finalmente lo aceptó con una sonrisa. «Gracias por salvar mi evento», dijo Sofía sinceramente. «No hay de qué, señora. Es mi trabajo», respondió Miguel. Pero cuando sus manos se rozaron al despedirse, ambos sintieron una chispa inexplicable. Él subió a su camioneta pensando en esos ojos tristes detrás de tanto lujo. Ella volvió a su fiesta, sintiendo que algo había despertado en su interior. Ninguno imaginaba que ese encuentro sería solo el primero de muchos. La vida de Sofía Mendoza Vélez era un desfile de obligaciones sociales y responsabilidades corporativas. Cada mañana comenzaba con una rutina meticulosamente planificada. Yoga con instructor privado a las 6, desayuno orgánico preparado por su chef personal, revisión de noticias financieras, mientras su estilista arreglaba su cabello. Todo estaba controlado, cronometrado, perfecto en apariencia. Su mansión de 800 metros cuadrados en Lomas de Chapultepec era una obra maestra arquitectónica, con jardines diseñados por paisajistas premiados,
una colección de arte valuada en millones de dólares y tecnología de punta en cada habitación. Pero por las noches, cuando el personal se retiraba, Sofía caminaba sola por esos pasillos vacíos, sintiendo el peso abrumador de la soledad. Las juntas en el Grupo Farmacéutico Mendoza consumían gran parte de su semana. Aunque tenía un título en administración de empresas de una universidad estadounidense, su familia nunca la tomó completamente en serio. Su hermano mayor, Ricardo, era quien realmente dirigía el negocio. A ella le habían asignado las fundaciones, trabajo para mujeres, como su padre solía decir con condescendencia. Sus amigas del círculo social eran tan superficiales como las relaciones que mantenía. Se reunían para brunches en restaurantes exclusivos, hablaban de sus últimas adquisiciones de diseñador, chismeaban sobre quién se había hecho qué cirugía y planeaban fiestas que serían fotografiadas para revistas de sociedad. Nadie hablaba de cosas reales, de miedos, de sueños, de vulnerabilidades. Los hombres que su familia y amigos le presentaban constantemente eran todos de su mismo nivel socioeconómico: empresarios, herederos, políticos, todos aburridos, todos predecibles, todos más interesados en fusionar fortunas que en conocerla realmente. Sofía había tenido algunas relaciones después de su divorcio, pero ninguna había durado más de unos meses. Sentía que solo buscaban su dinero o sus conexiones. Su calendario social era agobiante: galas benéficas, inauguraciones de galerías, cenas de negocios, viajes a casas de verano en Acapulco o Valle de Bravo. Pero en medio de tanta actividad, Sofía se sentía profundamente desconectada de todo. Sonreía para las fotos, decía las palabras correctas, vestía los atuendos apropiados, pero por dentro se sentía vacía. Había intentado llenar ese vacío de diferentes maneras a lo largo de los años. Tomó clases de pintura en París, estudió filosofía budista con un maestro de la India, se involucró en más trabajo filantrópico, incluso probó terapia con un psicoanalista que cobraba 5,000 pesos la sesión. Nada funcionó. El vacío seguía ahí, persistente y doloroso. Su familia no entendía su melancolía. ¿Qué más quieres?, le preguntaba su madre. Tienes todo lo que una mujer podría desear: dinero, posición social, belleza. Deja de buscar problemas donde no los hay. Pero Sofía sabía que le faltaba algo fundamental, algo que no se podía comprar ni heredar. Después del evento donde conoció a Miguel, Sofía no podía sacarse de la mente esa breve conversación en el sótano. Había algo en la forma en que él la había mirado, sin admiración servil ni interés calculador, simplemente con respeto mutuo entre dos personas. Había sido un momento de autenticidad en medio de un océano de falsedad. Comenzó a preguntarse qué tipo de vida llevaba ese electricista del barrio. ¿Tendría familia? ¿Qué haría en sus días libres? ¿Sería feliz? La idea de que alguien con tan poco dinero pudiera tener algo que a ella le faltaba era a la vez perturbadora y fascinante. Sin poder explicarse por qué, Sofía se descubrió esperando tener otra excusa para llamarlo. Miguel Ángel se despertaba cada día a las 5 de la mañana en el pequeño departamento que compartía con su madre, Guadalupe, y su hermana menor, Fernanda. El departamento de 60 metros cuadrados en una unidad habitacional de Tepito era modesto pero limpio, decorado con fotos familiares y algunos recuerdos del padre de Miguel, quien había fallecido de un infarto 5 años atrás. Su rutina matutina era simple: una ducha rápida, un desayuno de huevos con frijoles que su madre preparaba con amor, y luego salir en su camioneta de trabajo que había comprado de segunda mano hacía 3 años. El vehículo era su herramienta más valiosa, permitiéndole llegar a trabajos en toda la ciudad. Cada peso que ganaba lo administraba cuidadosamente. El trabajo de electricista lo había heredado de su padre, quien le había enseñado el oficio desde niño. Las manos honestas siempre encuentran trabajo, solía decirle don Ramírez. Miguel había tomado ese consejo a pecho, construyendo su reputación con base en calidad, puntualidad y honestidad. En su barrio, su palabra valía más que cualquier contrato firmado. Sus días eran largos y físicamente demandantes,
Instalaba sistemas eléctricos en construcciones nuevas, reparaba fallas en negocios locales, ayudaba a sus vecinos incluso cuando sabía que no podrían pagarle completamente. Su ética de trabajo era impecable. Si prometía terminar algo en 2 días, lo tenía listo en día y medio. Esa reputación le había ganado clientes de zonas más prósperas. A diferencia de algunos de sus amigos del barrio que se habían dejado tentar por el dinero fácil del narcotráfico o el crimen organizado, Miguel había elegido el camino difícil pero digno del trabajo honesto. Había visto demasiadas vidas destruidas, demasiadas madres llorando a hijos perdidos. Su padre le había inculcado valores que él protegía fieramente. Sus sueños eran modestos pero importantes. Quería ahorrar suficiente para comprar una casa pequeña donde su madre pudiera tener un jardín, el sueño de toda su vida. Deseaba ayudar a Fernanda a terminar la universidad, algo que él nunca pudo hacer. Soñaba con expandir su negocio, quizás contratar un ayudante, tener una oficina pequeña. No eran sueños de riqueza, sino de estabilidad y progreso honesto. En su tiempo libre, Miguel jugaba fútbol con sus amigos en la cancha del barrio, ayudaba a su madre en el mercado y tomaba cursos en línea para mantenerse actualizado sobre nuevas tecnologías eléctricas. Era autodidacta, siempre buscando mejorar. Leía todo lo que caía en sus manos sobre su profesión. Estudiaba manuales técnicos como otros leían novelas. Sus relaciones amorosas habían sido pocas y complicadas. Había tenido una novia seria en su juventud, pero ella lo había dejado por alguien con mejores prospectos económicos. Desde entonces, Miguel se había vuelto cauteloso con su corazón, enfocándose en su familia y su trabajo. No le interesaban las relaciones superficiales. Cuando regresó del trabajo en la mansión de Lomas de Chapultepec, su madre notó algo diferente en él. «¿Cómo estuvo el trabajo, mi hijo?», preguntó mientras preparaba la cena. Miguel sonrió distraídamente. «Fue interesante, mamá. Muy interesante». No mencionó a la mujer de ojos tristes que no podía sacarse de la cabeza. Pero Guadalupe, con la intuición de toda madre, supo que algo había cambiado. Durante los días siguientes, Miguel se sorprendió pensando en Sofía en los momentos más inesperados. Mientras instalaba un contacto, mientras manejaba por la ciudad, mientras cenaba con su familia, había algo en ella que lo había tocado profundamente. Se preguntaba si ella también pensaría en él, pero rápidamente desechaba la idea. Era absurdo. Una mujer como ella nunca se fijaría en alguien como él. 3 semanas después del primer encuentro, el destino intervino nuevamente. Sofía necesitaba instalar un sistema de iluminación especial en el jardín para un evento de su fundación. El nuevo electricista contratado había hecho un trabajo desastroso y la administradora sugirió llamar de nuevo a Miguel. Sofía, intentando parecer indiferente, autorizó la llamada inmediatamente. Cuando Miguel llegó y vio a Sofía esperándolo personalmente en la entrada, sintió que su corazón se aceleraba. Ella llevaba ropa casual, jeans de diseñador y una blusa blanca simple, pero para él lucía más hermosa que en el evento anterior. Sofía también sintió una emoción inexplicable al verlo, algo que no había sentido en años. Esta vez, la interacción fue diferente. Sofía insistió en acompañarlo mientras revisaba el jardín, haciendo preguntas que iban más allá de lo técnico. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó genuinamente interesada. Miguel le contó sobre su padre, sobre las noches estudiando manuales después de jornadas agotadoras, sobre la satisfacción de resolver problemas complejos con sus propias manos. Mientras él trabajaba deshaciendo el desastre del electricista anterior, Sofía se sentó en una banca del jardín observándolo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba revisando su teléfono o pensando en su siguiente compromiso. Estaba completamente presente en el momento, disfrutando la conversación espontánea que surgía entre ellos. Miguel, usualmente reservado, se encontró hablando más de lo normal. Había algo en Sofía que lo hacía sentir cómodo, a pesar de las obvias diferencias entre sus mundos. Ella escuchaba con atención real, no con la cortesía fingida que él a veces percibía en clientes de zonas exclusivas. Sus preguntas mostraban curiosidad genuina, no condescendencia. Cuando terminó el trabajo ya era media tarde.
Sofía hizo algo completamente fuera de carácter. Invitó a Miguel a tomar un café en la terraza. Él dudó, consciente de las barreras sociales, pero algo en los ojos de ella lo hizo aceptar. Se sentaron en muebles de jardín que probablemente costaban más que todo el mobiliario de su departamento. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablaron de la ciudad, de sus barrios tan diferentes, de familia, de sueños. Sofía se encontró compartiendo frustraciones que nunca había verbalizado, sobre sentirse atrapada en una vida que no eligió, sobre la soledad en medio de la abundancia. Miguel escuchaba sin juzgar, ofreciendo perspectivas simples pero profundas. «A veces pienso que tenemos demasiado», confesó Sofía. «Todo este espacio, todas estas cosas, y sin embargo me siento tan vacía». Miguel asintió pensativamente. «En mi barrio tenemos muy poco, pero hay algo que siempre hemos tenido: comunidad. Todos se conocen, se cuidan mutuamente. El dinero no puede comprar eso». Sus palabras resonaron en Sofía con una verdad dolorosa. Las horas pasaron sin que ninguno lo notara. El sol comenzaba a ponerse cuando Miguel finalmente dijo que debía irse. Sofía sintió una punzada de decepción que la sorprendió. Cuando él le dio su tarjeta de presentación, sus dedos se rozaron nuevamente y ambos sintieron esa misma electricidad del primer encuentro. Después de que Miguel se fue, Sofía se quedó en la terraza mirando la tarjeta simple con su nombre y número impreso en letras básicas. Era tan diferente a las tarjetas de presentación elaboradas de su círculo social. Esa noche, por primera vez en meses, Sofía se acostó sonriendo, sintiendo algo parecido a la esperanza creciendo en su pecho. Lo que comenzó como encuentros laborales ocasionales, lentamente se transformó en algo más. Sofía encontraba razones para llamar a Miguel, pequeñas reparaciones que necesitaban atención. Él siempre respondía con profesionalismo, pero ambos sabían que había algo más desarrollándose entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Un día, después de terminar un trabajo, Miguel reunió el coraje para invitar a Sofía a comer tacos en un puesto que él frecuentaba en su barrio. Sofía aceptó sin pensarlo dos veces. Para sorpresa de ambos, fue una decisión que escandalizaría a su círculo social si lo supieran, pero en ese momento le dio igual. Cuando la camioneta de Miguel se adentró en las calles de Tepito, Sofía experimentó una mezcla de fascinación y nerviosismo. Este era el México que había visto en documentales y noticias, pero nunca había experimentado personalmente. Las calles estrechas, los puestos de comercio informal, los niños jugando fútbol en callejones, la música saliendo de las casas. Era vibrante, caótico, auténtico. La gente del barrio miraba con curiosidad evidente a la mujer bien vestida caminando junto a Miguel. Algunos vecinos lo saludaban con familiaridad, lanzando miradas interrogantes. Sofía podía sentir las evaluaciones silenciosas, las preguntas no formuladas. Se sentía completamente fuera de su elemento, pero también extrañamente viva. Los tacos en ese puesto callejero fueron una revelación. Sofía, acostumbrada a restaurantes con estrellas Michelin y chefs celebridades, descubrió sabores que nunca había experimentado. Miguel se reía viéndola disfrutar con sorpresa genuina. «Esto es mejor que cualquier cena de gala», admitió ella, y lo decía completamente en serio. Pero la realidad de sus diferencias también se hizo evidente esa tarde. Cuando caminaban por el mercado, Sofía sacó su cartera Louis Vuitton para pagar los tacos, y Miguel gentilmente, pero firmemente, se lo impidió. «Aquí invito yo», dijo con una dignidad que no admitía discusión. Sofía comprendió que había herido su orgullo sin querer. Más tarde, Miguel le mostró el departamento donde vivía con su familia. Guadalupe los recibió con la hospitalidad característica de las madres mexicanas, ofreciendo café y pan dulce. Sofía, acostumbrada a personal de servicio, se encontró sentada en una mesa pequeña, en un comedor que cabría 3 veces en su vestidor, sintiendo más calidez humana de la que había experimentado en años. La hermana de Miguel, Fernanda, estudiante universitaria, la miraba con una mezcla de admiración y recelo. «¿Tú eres la señora rica para la que trabaja mi hermano?»,
preguntó directamente. La pregunta colgó en el aire incómodamente. Sofía no supo qué responder. Técnicamente, Miguel trabajaba para ella, pero lo que estaba surgiendo entre ellos iba mucho más allá de una relación laboral. Cuando Sofía finalmente regresó a su mansión esa noche, tomando un Uber porque no quería que su chofer viera dónde había estado, se sintió dividida. La experiencia había sido reveladora y conmovedora, pero también le había mostrado la magnitud del abismo entre sus mundos. No era solo dinero, era educación, experiencias, expectativas, lenguajes sociales completamente diferentes. Esa noche, mientras se acostaba en su cama king size con sábanas de seda egipcia, Sofía lloró. Lloró por la injusticia de una sociedad que separaba a las personas por el dinero que tenían. Lloró porque había encontrado algo real con Miguel, pero no sabía cómo navegar las diferencias entre sus mundos. Y lloró porque, por primera vez en su vida, estaba enamorándose de verdad. A pesar de todas las barreras lógicas, el amor entre Sofía y Miguel creció. Comenzaron a verse regularmente, encontrando momentos robados en medio de sus vidas tan dispares. Se reunían en cafeterías pequeñas donde nadie del círculo social de Sofía los reconocería. Caminaban por parques públicos donde los problemas del mundo exterior parecían desvanecerse. Miguel le enseñó a Sofía un México que ella nunca había conocido, a pesar de haber vivido toda su vida en el país. La llevó a mercados tradicionales donde regatear era un arte, a taquerías familiares donde el mesero conocía las historias de cada cliente, a conciertos callejeros donde la música surgía del alma del pueblo. Sofía se sentía como si estuviera descubriendo su propio país por primera vez. Sofía, por su parte, compartió con Miguel aspectos de su mundo que no eran solo lujo superficial. Lo llevó a exposiciones de arte donde le explicaba con pasión genuina el simbolismo detrás de cada obra. Le mostró los proyectos de su fundación, los niños con cáncer a quienes ayudaba, revelando la parte de ella que realmente le importaba más allá de las apariencias sociales. Sus conversaciones se volvieron más profundas. Hablaban de sus miedos, de sus arrepentimientos, de sus sueños más secretos. Miguel confesó que siempre se había sentido juzgado por su origen humilde, que había desarrollado una armadura emocional para protegerse del clasismo. Sofía admitió que se había sentido prisionera de su apellido toda su vida, siempre siendo la heredera Mendoza y nunca simplemente Sofía. El primer beso sucedió en un momento imprevisto. Estaban sentados en el malecón de Xochimilco, viendo el atardecer después de un paseo en trajinera que Miguel había insistido en pagar. Sofía hizo un comentario gracioso. Miguel se rió, sus ojos se encontraron, y de repente la distancia entre ellos desapareció. Fue un beso lleno de ternura, de promesas no dichas, de un futuro incierto pero deseado. Después de ese beso, ya no pudieron pretender que eran solo amigos. Se habían enamorado, profunda e irrevocablemente. Miguel le dijo, «Te amo», primero, una noche bajo las estrellas en la azotea del edificio de su departamento. Sofía lloró al escucharlo, porque nadie le había dicho esas palabras con tanta sinceridad en toda su vida. «Yo también te amo», respondió, y al decirlo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Decidieron mantener su relación en secreto por el momento. Ambos sabían que enfrentarían oposición masiva de sus respectivos mundos. La familia de Sofía nunca aceptaría a un electricista de Tepito. Los amigos de Miguel probablemente lo acusarían de aprovecharse de una mujer rica. Necesitaban tiempo para fortalecer lo que tenían antes de enfrentar las tormentas que se avecinaban. Miguel comenzó a soñar con futuros posibles. Imaginaba expandir su negocio, convertirse en un empresario exitoso que pudiera estar a la altura de Sofía. Tomó más cursos, trabajó más horas, ahorró cada peso con renovada determinación. No quería que nadie pudiera decir que solo estaba con ella por su dinero. Su orgullo y su amor por ella alimentaban su ambición. Sofía, por primera vez, comenzó a cuestionar seriamente la vida que había aceptado pasivamente durante 42 años. ¿Realmente necesitaba esa mansión enorme? ¿Le importaban realmente las opiniones de gente que nunca había mostrado interés genuino en ella?
¿Valía la pena vivir según las expectativas de otros en lugar de seguir su corazón? Las respuestas a estas preguntas comenzaban a ser cada vez más claras. Durante esos meses de amor creciente, ambos experimentaron una felicidad que ninguno había conocido antes. Eran felices en la simplicidad, compartiendo un elote en la calle, viendo una película en el pequeño televisor del departamento de Miguel, cocinando juntos en la cocina modesta de Guadalupe. El amor los había encontrado en el lugar más inesperado, y ninguno de los dos estaba dispuesto a dejarlo ir sin luchar. La burbuja de secreto y felicidad finalmente estalló cuando Ricardo, el hermano de Sofía, la vio salir de la camioneta de Miguel en una zona transitada de la ciudad. Las sospechas comenzaron inmediatamente. Contrató a un investigador privado y en 2 semanas tenía un dossier completo sobre Miguel Ángel Ramírez, su origen humilde, su situación económica, cada detalle de su vida en Tepito. La confrontación familiar fue brutal. Ricardo convocó una reunión de emergencia en la casa de sus padres, presentando las evidencias, como si Miguel fuera un criminal. Te está usando, Sofía, es obvio. Un electricista de Tepito no se enamora de una heredera millonaria por amor verdadero. ¿Qué otra razón podría tener?, argumentó con crueldad. La madre de Sofía lloró dramáticamente, hablando de la vergüenza que esto traería a la familia Mendoza. Su padre simplemente la miró con decepción y dijo: «No te criamos para que te revolcaras con el servicio». Esas palabras hirieron a Sofía más profundamente que cualquier otra cosa. No estaba enojada, estaba desilusionada de descubrir cuán clasista y prejuiciosa era realmente su familia. Le dieron un ultimátum: terminar la relación inmediatamente o ser desheredada completamente. También amenazaron con arruinar el negocio de Miguel, usar sus conexiones para asegurarse de que nunca consiguiera otro contrato de trabajo en la ciudad. El poder de la familia Mendoza era vasto, y no dudaban en usarlo para proteger su reputación. Devastada, Sofía le contó todo a Miguel esa misma noche. Él escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor controlado. «Sabía que esto pasaría», dijo finalmente. «Siempre lo supe. Venimos de mundos demasiado diferentes». Sofía podía ver que el clasismo de su familia había herido profundamente el orgullo de Miguel, tocando todas sus inseguridades. «No me importa el dinero», declaró Sofía con firmeza. «Renunciaré a todo. Podemos construir una vida juntos». Pero Miguel sacudió la cabeza. «No puedo pedirte que renuncies a todo por mí. Sería egoísta. Y además, tu familia tiene razón en algo. ¿Qué puedo ofrecerte yo? Un departamento pequeño, una vida de trabajo duro, sin los lujos a los que estás acostumbrada». Discutieron por primera vez, con la intensidad de 2 personas desesperadas tratando de resolver un problema sin solución aparente. Sofía insistía en que el dinero no importaba, que había sido miserable toda su vida con riqueza. Miguel argumentaba que el amor no era suficiente para superar un abismo socioeconómico tan grande, que eventualmente ella se arrepentiría. La presión también llegó desde el lado de Miguel. Algunos vecinos y conocidos del barrio comenzaron a hacer comentarios. «¿Te crees muy especial ahora con tu novia rica?», se burlaban algunos. «Te va a botar cuando se aburra», advertían otros. «Solo te está usando para sentirse benevolente», sugería gente envidiosa. Las palabras calaban hondo en sus inseguridades. La familia de Miguel tenía sentimientos encontrados. Guadalupe, su madre, había llegado a apreciar a Sofía por cómo trataba a su hijo con respeto y cariño genuinos. «El amor verdadero es raro, mijo. Si la amas y ella te ama, pelea por eso», le aconsejó. Pero Fernanda, su hermana, era más escéptica. «Los ricos siempre terminan volviendo a su mundo. No te hagas ilusiones», le advertía. Durante semanas, Sofía y Miguel atravesaron la tormenta más difícil de su relación. Había días en que decidían terminar, convencidos de que era lo mejor para ambos. Pero luego se veían y toda la resolución se desmoronaba frente a la realidad de cuánto se amaban. Estaban atrapados entre 2 mundos, sin saber si podrían construir un puente lo suficientemente fuerte para unirlos o si la sociedad finalmente los separaría.
El punto de quiebre llegó cuando el padre de Sofía sufrió un infarto y fue hospitalizado. Durante los días críticos en que la familia esperaba noticias, Sofía se encontró completamente sola en las salas de espera del hospital privado. Sus amigas enviaron flores, pero no aparecieron. Su hermano estaba ocupado manejando los aspectos legales del negocio en caso de que su padre no sobreviviera. Su madre estaba sedada por la angustia. Miguel llegó al hospital sin que nadie lo llamara. Había visto la noticia en redes sociales y simplemente sabía que Sofía lo necesitaba. Cuando ella lo vio entrar a la sala de espera, con ropa limpia pero sencilla, cargando café y comida que había preparado su madre, Sofía finalmente se derrumbó. Lloró en sus brazos todas las lágrimas que había contenido, y él simplemente las sostuvo sin decir nada, porque a veces el amor se demuestra en silencio. Guadalupe también llegó poco después, con un rosario y palabras de consuelo. Pasó toda la noche rezando por el padre de Sofía, un hombre que probablemente la despreciaría por pobre si la conociera. Esa noche, en las frías salas de espera del hospital, Sofía comprendió algo fundamental. El verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Cuando su padre finalmente se estabilizó y pudo recibir visitas, Sofía entró a su habitación con Miguel. Su padre la miró con sorpresa y luego dirigió una mirada dura al joven a su lado. «Papá», dijo Sofía con una calma que no sabía que poseía, «este es Miguel Ángel, el hombre que amo. Puedes aceptarlo o perderme para siempre. La elección es tuya». El silencio que siguió fue tenso. Su padre miró a Miguel evaluadoramente, y Miguel sostuvo su mirada sin intimidación pero con respeto. Finalmente, el patriarca habló con voz débil pero firme. ¿Puedes mantenerla en el estilo de vida al que está acostumbrada? Miguel respondió honestamente, «No, señor, no puedo. Pero puedo amarla, respetarla y construir una vida honesta con ella. Eso es todo lo que tengo para ofrecer». Para sorpresa de todos, el padre de Sofía asintió lentamente. La cercanía de la muerte tiene una forma de cambiar perspectivas. «El dinero no me salvó de este infarto», murmuró. «Y todos esos socios de negocios que consideraba amigos no están aquí. Pero tu madre de él sí está, rezando por mí en la sala de espera». Había una lección dolorosa en esa observación. La aceptación no fue inmediata ni total, pero fue un comienzo. La familia Mendoza tuvo que enfrentar sus propios prejuicios y fue un proceso lento y a veces doloroso. Algunos miembros de la familia y del círculo social de Sofía nunca aceptaron la relación, cortando lazos con ella. Sofía descubrió que no los extrañaba tanto como había temido. Sofía tomó decisiones drásticas, vendió su mansión y se mudó a una casa más modesta pero hermosa en un barrio de clase media. Donó gran parte de su fortuna a su fundación, quedándose con suficiente para vivir cómodamente pero no excesivamente. Renunció a posiciones superficiales en juntas directivas que solo tenía por su apellido, enfocándose en trabajo con significado real. Miguel expandió su negocio con inteligencia, aceptando finalmente la ayuda de Sofía no como caridad, sino como inversión de una socia. Contrató empleados, abrió una pequeña oficina, se convirtió en un empresario respetado. Nunca olvidó sus raíces, contratando jóvenes de su barrio y dándoles las oportunidades que él había tenido que luchar para conseguir. Su éxito fue construido con esfuerzo propio, y eso era importante para él. Se casaron un año después en una ceremonia pequeña que mezclaba ambos mundos. Hubo algunos miembros de la familia Mendoza que asistieron con reservas, junto con docenas de vecinos de Tepito que celebraban con alegría genuina. La boda no fue en un salón de lujo, sino en el jardín de su nueva casa, con comida preparada, tanto por el chef de eventos como por las tías de Miguel. Fue imperfecto, caótico, auténtico y absolutamente hermoso. Mientras bailaban su primer baile como esposos, Sofía supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Había encontrado algo que todo su dinero nunca pudo comprar: amor verdadero y una vida con significado real. La historia de Sofía y Miguel se convirtió en tema de conversación en la Ciudad de México, dividiendo opiniones. Para algunos,
Era una historia romántica que demostraba que el amor puede vencer barreras sociales. Para otros, era una vergüenza o un cuento de hadas poco realista. Pero para quienes realmente los conocían, era simplemente la historia de dos personas buenas que se habían encontrado y decidido construir algo hermoso juntos a pesar de todas las probabilidades en contra. 3 años después de su boda, su vida era una mezcla armoniosa de ambos mundos. Cenaban tanto en taquerías de barrio como en restaurantes elegantes. Su círculo social incluía empresarios exitosos y trabajadores humildes, intelectuales y artesanos. Habían creado su propio mundo, uno donde el valor de una persona se medía por su carácter y no por su cuenta bancaria. Sofía continuaba su trabajo filantrópico con renovada pasión, ahora con una comprensión real de las comunidades a las que servía. Miguel había construido una empresa de servicios eléctricos que no solo era exitosa, sino que también ayudaba a capacitar jóvenes de comunidades marginadas. Esta historia nos recuerda que en México, como en muchos países de Latinoamérica, existen barreras invisibles pero poderosas que separan a las personas por clase social. Pero también nos recuerda que esas barreras no son insuperables cuando hay amor verdadero, coraje y disposición para ver más allá de las etiquetas sociales. Sofía y Miguel demostraron que el amor auténtico no reconoce clases sociales, que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas genuinas y que a veces encontrar la felicidad significa tener el valor de vivir fuera de las expectativas de otros. Su historia es testimonio de que el corazón elige su propio camino, sin importar lo que la sociedad dicte.